Amigos, bienvenidos a USA en Español. Sorpresa para todo el pueblo americano el día de hoy con un importante anuncio de la Casa Blanca que nadie se estaba esperando. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo en Washington en este momento y por qué se le dice a todo el pueblo americano tienen que estar preparados. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, como todos muy bien saben, el pueblo americano ha estado sufriendo durante el último año lamentablemente una crisis económica sin precedentes, una crisis económica que ha sido conducida justamente por la inflación a causa de la pandemia del coronavirus que tanto daño le ha hecho al país. El incremento de los precios continúa afectando el bolsillo de todas las personas que viven en este país y lamentablemente no cuentan con los medios suficientes para poder vivir. Recuerden ustedes, el gobierno federal le había dicho a todo el pueblo americano, no se preocupen, para este año 2022 la inflación se comenzará a controlar y las personas van a ver una mejoría progresiva en su calidad de vida en los Estados Unidos. Pues el día de hoy, para sorpresa de todo el mundo, la secretaria del Tesoro Janet Yellen se ha negado a ofrecer un nuevo pronóstico sobre el problema de la inflación para finales del 2022 y ha reconocido que las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania van a empeorar los aumentos de precios próximamente, que en febrero, recordemos, alcanzaron otro máximo de los últimos 40 años. Seguimos rompiendo récords, amigos, lamentablemente en crisis económica. Los problemas continúan agudizándose y ahora la secretaria del Tesoro ya no dice vamos a mejorar la economía en el país, ya no dice vamos a controlar la inflación en los Estados Unidos, sino que ahora le dice al pueblo americano, bueno, comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania y lamentablemente las cosas se van a empeorar próximamente. Fíjense lo siguiente, yo voy a repetir algo que he dicho durante mis últimos videos y me parece muy importante para todos nosotros en este momento. El problema principal que los Estados Unidos tienen justamente ahora es un problema de credibilidad. Lamentablemente ya nadie cree en lo que los políticos nos dicen diariamente a todas las personas que vivimos en este país. Ya nadie cree justamente lo que el gobierno, el Congreso y los partidos políticos de los Estados Unidos, las decisiones que ellos toman justamente en beneficio de todo el pueblo americano. Ellos le habían dicho a todo el país que iban a resolver el problema de la inflación. También nos habían dicho que teníamos un problema bastante grave a raíz de la pandemia, que no nos preocupáramos porque en el año 2022 íbamos a ver una mejoría bastante progresiva de lo que está ocurriendo en el país. Pero ahora le dicen al pueblo americano, no, el problema es que ahora comenzó la guerra y resulta que ahora los problemas se van a agudizar. Las personas que viven en este país van a sufrir en su bolsillo el alto costo de los productos, el alto costo de la vida que tanto está afectando a todo el pueblo americano en este momento. Amigos, los problemas en el mundo nunca se van a terminar y el gobierno federal tiene que entender que con problemas o sin problemas, la gente que vive en este país merece tener una mejor calidad de vida, merece vivir en un ambiente donde no haya inflación y donde los precios no continúen sufriendo de una manera tan desproporcional. Dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen, creo que hay mucha incertidumbre relacionada con lo que está pasando con Rusia y Ucrania en este momento. Así lo dijo el día jueves en una entrevista con un importante medio de comunicación en el país. Yo creo que se está exacerbando la inflación en todos los Estados Unidos. Bueno, no hay que ser secretario del Tesoro para saber esto. Simplemente hay que ser una persona de a pie que vaya al supermercado todos los días a comprar los productos que acostumbra a comprar para darse cuenta que la inflación continúa creciendo en el país. Lamentablemente, la secretaria del Tesoro, la Reserva Federal, dejaron que este problema se agudizara durante el último año, no tomaron las medidas cuando tenían que tomarlas y ahora el pueblo americano continúa pasando justamente la crisis que estamos viviendo en todo el país.
No podemos seguir echándole la culpa al otro, no podemos seguir justamente continuando con un problema y jugando con la economía como si fuese un juego de ping-pong, lanzándole la culpa ya sea a la oposición, ya sea al presidente de Rusia, ya sea a la crisis económica o cualquier otra guerra que haya en el mundo. El gobierno federal tiene que entender que ellos han sido elegidos justamente para resolverle los problemas al pueblo americano, para llevar esta economía justamente a donde ha estado siempre a través de los años y resolver los problemas que hemos tenido durante los últimos meses. Si bien los estadounidenses enfrentan las consecuencias de las duras sanciones contra Rusia, la secretaria del Tesoro dijo que el precio no será tan alto como una recesión económica. Y a mí me parece muy bien que no haya recesión en el país. Pero también tiene que entender la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que el problema no siempre es macroeconómico. Hay que ver el problema también con respecto al pueblo americano y a la gente que en definitiva son los que sufren las consecuencias. Tenemos una buena economía fuerte con una perspectiva excelente para el mercado laboral y la actividad real en el futuro. La inflación es un problema y es uno de los que debemos abordar, pero no espero una recesión en nuestro país, así lo dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Por un lado dicen que no esperan una recesión, pero por el otro lado le dicen al pueblo americano, prepárense porque van a tener que continuar pagando más, prepárense porque la inflación va a continuar sufriendo. Ahora resulta que no es por la pandemia, sino que es por la crisis que está viviendo el mundo en este momento con la invasión de Rusia a Ucrania y la locura del señor Vladimir Putin. Pues si el problema es Vladimir Putin, los Estados Unidos también tienen que resolver ese problema de alguna manera y ponerle un límite a Rusia, porque no puede seguir dañándole la vida a todas las personas que viven en este país. La secretaria del Tesoro también había pronosticado a principios de febrero, mucho antes de que comenzara esta guerra ilegal entre Rusia y Ucrania, que la inflación en nuestro país iba a caer alrededor del 3% para finales de este año. Ahora resulta que la señora Janet Yellen se ha retractado de sus palabras y ha dicho, no quiero hacer una predicción exacta de lo que va a suceder en la segunda mitad del año. Es probable que veamos otro año en el que las cifras de la inflación de 12 meses sigan siendo muy incómodamente altas. Esa fue la palabra que ella utilizó. No se trata, amigos, de un problema de comodidad o incomodidad. Se trata de que la gente no le alcanza el dinero para poder comprar sus alimentos en el supermercado, no le alcanza el dinero para poder pagar la renta. No es un tema de comodidad, es un tema de supervivencia que está sufriendo el pueblo en este momento. La inflación de precios al consumidor en los Estados Unidos en febrero alcanzó un nuevo máximo de 40 años. Mostró así un informe el día jueves, recordemos, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Esto reflejó en gran medida los datos recopilados antes de que la invasión de Rusia hiciera que los precios de los combustibles aumentaran aún más. Los precios subieron un 7.9% con respecto al año anterior, desencadenando, amigos, este incremento en la inflación que hemos vivido durante el último mes. Janet Yellen también dijo que creía que la Reserva Federal pudiera lograr un aterrizaje suave para nuestra economía, controlando la inflación sin desencadenar una recesión que agrave todavía aún más la situación económica que vive el país. Y aquí quiero detenerme por un minuto. Hay personas que me escriben a veces y me dicen, pero ¿por qué repites tanto las cosas? Amigos, la respuesta es la siguiente, porque el pueblo americano olvida muy fácil y yo estoy aquí en este momento para recordarles a todas las personas quiénes son los responsables de la crisis económica y del problema de la inflación especialmente que vive el país en este momento. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, que lamentablemente no ha hecho absolutamente nada para poder controlar la inflación. ¿Recuerdan ustedes cuando el señor presidente de la Reserva Federal en varias ocasiones le repitió al Congreso, no se preocupen por la inflación, el problema de la inflación es algo momentáneo, eso se va a resolver por sí solo, yo no voy a hacer absolutamente nada?
pero ahora que está viendo que el agua le está llegando al cuello, no al cuello de él, al cuello de todo el pueblo estadounidense que no le alcanza el dinero, pues ahora el señor Jerome Powell ha dicho, bueno, yo creo que me equivoqué, entonces ahora sí voy a comenzar a trabajar para controlar la inflación. Yo creo, amigos, que lamentablemente las medidas irresponsables que han tomado algunos líderes en nuestro país han ayudado a agravar la situación económica y esto tiene que ser corregido urgentemente. Confío en su capacidad para marcar una diferencia significativa sobre los responsables de la formulación de políticas en la Reserva Federal, quienes han señalado que van a comenzar ahora a aumentar las tasas de interés a partir de la próxima semana, así lo declaró la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.